El cuento de hadas de Montecito se ha hecho añicos. El príncipe Harry ha lanzado un ultimátum de divorcio a Meghan. La causa: un susurro devastador desde una celda federal, una voz del pasado que une a su esposa con el escándalo más infame de la era moderna. ¿Qué dijo exactamente Ghislaine Maxwell para destruir su mundo? Sucedió como lo hacen todos los desastres reales, silenciosamente detrás de puertas cerradas. En la calculada serenidad de Montecito, bajo el peso de un sol californiano que ya no prometía refugio sino exilio, el príncipe Harry pronunció las palabras que destrozaron la última fachada de su vida reinventada. Un ultimátum, frío, definitivo y cargado con el peso de una traición que no provenía de los palacios que había abandonado, sino del santuario que había construido. A lo largo de los años, el mundo había sido testigo de la guerra de los Sussex contra la corona, una narrativa de victimización y escape heroico. Pero el golpe que estamos a punto de revelarte no llegó desde Londres, llegó desde el interior de una celda federal, un susurro que viajó a través de los océanos para aterrizar en el corazón de su matrimonio y envenenarlo todo. Fuentes cercanas a la pareja, personal que ahora habla con el rostro oculto por el miedo, describen una atmósfera que se había vuelto irrespirable. El aire es denso, pero no de celebración. Es frío, controlado, calculado. El príncipe, un hombre cuya identidad pública se había forjado en la protección de su esposa, ahora la miraba con la desesperación de un hombre que se da cuenta de que la jaula de la que escapó solo lo llevó a otra, una mucho más sutil y quizás más peligrosa. La acusación no era de infidelidad ni de ambición. Era algo infinitamente más oscuro, una conexión con el nombre más vil de la era moderna: Jeffrey Epstein. El susurro que llegó a oídos de Harry afirmaba que el pasado de Meghan Markle no era el de una actriz de Hollywood, sino una historia secreta, una parte de su vida que fue metódicamente borrada antes de que se convirtiera en duquesa. La pregunta que resuena ahora en los pasillos vacíos de su mansión no es si sobrevivirán como marca, sino si sobrevivirán como pareja. Porque lo que Ghislaine Maxwell dijo desde su confinamiento no fue solo una revelación, fue un veredicto. Y para Harry, un hombre perseguido por el fantasma de una madre, la princesa Diana, a quien creía que fue traicionada por un sistema de secretos, la idea de que su propia esposa tuviera una historia oculta es una herida existencial de la que podría no recuperarse jamás. El cuento de hadas era una mentira, y el santuario de Montecito ahora se siente como un tribunal. El ultimátum ha sido dado. El divorcio es ahora una posibilidad, y un regreso a la monarquía, solo y quebrado, es el movimiento más desesperado de un hombre que cree que lo ha perdido todo. La monarquía siempre ha sabido cómo enterrar historias, pero esta vez la historia amenaza con enterrar a su príncipe exiliado. El silencio que zumba en su hogar no es de paz, es el silencio de algo roto, como una tormenta antes de tocar el suelo, y el mundo entero contiene la respiración, esperando el trueno, lejos de los focos, en la asepsia controlada de una prisión federal de baja seguridad en Florida, una voz que el mundo creía silenciada ha comenzado a hablar. Ghislaine Maxwell, la cómplice convicta de Jeffrey Epstein, la guardiana de los secretos más tóxicos de una generación, está en una campaña para reescribir su propia historia. No es un grito de inocencia, sino algo mucho más estratégico, una lenta y calculada filtración de información, diseñada para demostrar que ella no era la arquitecta de la red, sino simplemente una pieza más en un ecosistema de poder mucho más vasto y aterrador. Y dentro de este audaz intento de rehabilitación, según informantes con conocimiento de sus comunicaciones, ha surgido un único detalle explosivo, un detalle que no busca exculparla, sino implicar a otros, demostrando que el alcance de la red de Epstein era tan profundo que tocaba incluso los escalones de la realeza de una manera que el público nunca ha comprendido. Este fragmento de información, según las fuentes, ha desatado un tsunami sísmico a través del Atlántico, directo al corazón fracturado de la Casa de Windsor. El epicentro de esta revelación es lo que se ha convertido en el santo grial para los investigadores y teóricos de la conspiración: las supuestamente perdidas 12 horas de entrevistas que Maxwell concedió
entrevistas que fueron o bien fuertemente censuradas o desaparecieron por completo antes de hacerse públicas. Durante años, el caso Epstein ha sido una narrativa definida no solo por los hechos horribles, sino por los vacíos, los huecos dejados por archivos judiciales sellados, registros redactados y grabaciones desaparecidas. La línea de tiempo no solo tiene agujeros, tiene heridas. Es este vacío de conocimiento el que ha creado un terreno fértil para la especulación y la desconfianza. Y es dentro de este vacío donde la acusación más dañina ha echado raíces. Un susurro desde una celda que amenaza con ser más ruidoso que cualquier declaración oficial del palacio. Una voz que promete llenar esos silencios con nombres y verdades que la corona ha trabajado durante años para enterrar. El fantasma de la red Epstein no está muerto. Simplemente estaba esperando su momento para hablar. Las 12 horas perdidas. No son simplemente una grabación. Son un artefacto, casi un texto sagrado de la corrupción moderna. Su leyenda ha crecido en la oscuridad, alimentada por cada documento judicial sellado y cada nombre redactado. Los conocedores dicen que dentro de esas horas, Maxwell no solo confesó crímenes, sino que cartografió el ecosistema. Describió las jaulas doradas que ella y Epstein construyeron, esos espacios liminales donde hombres poderosos y mujeres jóvenes y ambiciosas eran reunidos. No se trataba solo de explotación, se trataba de la creación de redes, del comercio de influencia, del tejido de una tela de araña global donde el acceso era la moneda y los secretos eran el capital. La narrativa oficial ha pintado un cuadro de depredación, pero lo que supuestamente revelan las cintas es algo mucho más sistémico y, por lo tanto, más aterrador. Un sistema donde la ambición era identificada, cultivada y luego aprovechada. Según aquellos que afirman conocer el contenido oculto, Maxwell habló con una precisión clínica, detallando cómo se construían las amistades, cómo se otorgaban las oportunidades y qué se esperaba tácitamente a cambio. Esto no se trata de la ley, se trata de percepción, de identidad, de historia, y es aquí, en esta zona gris de ambición y acceso, donde supuestamente pronunció un nombre que un día se asociaría con la realeza: Meghan Markle. La acusación, filtrada a través de intermediarios anónimos, no pinta un cuadro de criminalidad. Pinta algo mucho más sutil y, para la monarquía, quizás mucho más peligroso. Sugiere una historia secreta, una parte de la vida de Meghan que fue cuidadosamente podada antes de su debut real. Como un jardinero que elimina las ramas antiestéticas para presentar un rosal perfecto al público. Las cintas perdidas son la prueba de que el cuento de hadas era una mentira y el palacio, a su manera, siempre lo supo. Este no era un rumor susurrado en los pasillos, era una revelación que podría trastocar no solo la línea de sucesión, sino la legitimidad misma de la corona en la era moderna. Según la leyenda que ahora circula en los círculos de inteligencia privados, Maxwell, una maestra del lenguaje codificado, no siempre usaba nombres directos. Hablaba en arquetipos. De acuerdo con estas afirmaciones, se refería a ciertas mujeres con apodos diseñados para comunicar su función y esencia dentro de estos grupos de alto estatus. Esta narrativa sostiene que Meghan era conocida con el apodo de Flower, un nombre en clave que no sugería victimización, sino que indicaba un tipo especial de elegancia, belleza y aparente pureza que la convertía en una presencia bienvenida en eventos de élite. Flower no era una mercancía, era un adorno, una pieza que añadía un barniz de sofisticación y respetabilidad a cualquier reunión. Según la historia, Meghan fue reconocida por esta denominación. Este detalle, por sí solo, es una bomba de relojería. Transforma la narrativa de Meghan de una forastera que encontró a su príncipe a la de una operadora experimentada que ya estaba familiarizada con los pasillos del poder mucho antes de que la realeza la descubriera. El apodo implica una historia, una presencia en círculos donde Epstein y Maxwell eran los centros de gravedad. No la sitúa en una isla o en un yate, pero la coloca en la misma órbita, un hecho que, de ser cierto, fue convenientemente omitido de la biografía oficial presentada al público y, más crucialmente,
al príncipe que se enamoró de ella. El palacio siempre ha sabido cómo enterrar historias, pero ¿y si, esta vez, la historia que enterraron era una persona completa, una identidad prerreal que ahora amenaza con volver de la tumba? La monarquía no es solo un símbolo, es una responsabilidad basada en la confianza. Y esta revelación amenaza con romper ese vínculo sagrado. El nombre en clave no era un insulto, era una designación, una etiqueta que la marcaba como parte de un mundo del que su marido no sabía nada. Un mundo que ahora ha vuelto para reclamarla. Esta afirmación, aunque no corroborada y explosiva, ha recibido un impulso de otro fantasma de la tragedia de Epstein, Virginia Giuffre. Según se informa, el equipo legal de Giuffre, durante su batalla judicial contra el príncipe Andrés, consideró en un momento a Meghan como una testigo potencial. Es crucial entender el matiz aquí. No se creía que Meghan fuera una víctima, sino que su tiempo moviéndose en círculos sociales adyacentes en Londres y Nueva York podría haberle proporcionado conocimiento de los actores clave y las tácticas que utilizaban. Era una posible testigo del ambiente. Esta pieza de información, antes descartada como una nota a pie de página legal, ahora se vuelve central. Con esta lente se está reexaminando el repentino acuerdo multimillonario del caso del príncipe Andrés. Esa decisión, que le impidió a él, y quizás a otros, testificar bajo juramento, es ahora vista no como un acto de pragmatismo legal, sino como un cortafuegos estratégico. Expertos constitucionales y analistas legales coinciden en que dicho acuerdo, aunque protegía al príncipe de una humillación personal, creó una niebla persistente sobre su participación, una niebla que convenientemente cerró vías de investigación que podrían haber conducido a lugares muy incómodos para la élite mundial. La revelación de Maxwell, ya sea realidad o una estratagema, aterriza en este terreno fértil de escepticismo público. Sugiere que el acuerdo no se trataba solo de proteger a un príncipe en desgracia, sino de salvaguardar los secretos de toda una red. Una red en la que, supuestamente, Flower era una presencia conocida. El silencio comprado para Andrés ahora parece haber sido comprado para proteger un secreto mucho más grande. No fue una purga legal, fue una simbólica, y para la monarquía el simbolismo siempre lo ha significado todo. El acuerdo no solo cerró un caso judicial, silenció un continente de secretos, permitiendo que los fantasmas continuaran vagando por los pasillos del poder sin ser vistos ni nombrados. Para el príncipe Harry, el impacto de esta noticia fue nada menos que devastador. La atmósfera cuidadosamente diseñada que había creado en Montecito para proteger a su novia del escrutinio público ha sido invadida. El nombre asociado con la explotación y la deshonestidad ha irrumpido en su santuario. Se dice que este descubrimiento ha golpeado el fundamento mismo de la identidad de Harry y de su matrimonio. Él es un hombre cuya vida entera ha sido una lucha contra la información oculta y la manipulación de los medios. Su salida del Reino Unido se basó en la convicción de que él y su familia eran víctimas de un sistema injusto. Planeaba retratar su partida como un acto heroico para salvar a su esposa. Una acusación de que su esposa tenía una historia que le fue ocultada, un trasfondo que incluso la situaba en la periferia del círculo Epstein-Maxwell, es una violación grave de esa narrativa. Lo convierte no en un héroe, sino en un tonto. La única mujer a la que creía haber salvado de los lobos resulta que ya conocía el bosque. Esto no es solo una disputa familiar, es una crisis existencial. Su trauma, anclado en la pérdida de su madre, la princesa Diana, se centra en la traición y el engaño de la institución. Pero ¿qué pasa si la traición no vino del palacio, sino de la persona por la que lo dejó todo? La verdad escrita en sangre, el legado de su madre, era su brújula moral. Ahora, esa misma búsqueda de la verdad amenaza con revelar que la sangre de su propia vida, su matrimonio, podría estar contaminada por secretos que él nunca conoció. El colapso no es físico, es del alma. No fue un desmayo en un pasillo del palacio, fue la fractura de una identidad construida sobre la arena de una verdad a medias, una verdad que ahora se desmorona bajo sus pies, dejándolo completamente solo. Varias personas cercanas a la pareja
han relatado un enfrentamiento de una intensidad emocional significativa. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales. Silenciosamente detrás de puertas cerradas, Harry, según los informes, angustiado y lidiando con el diluvio de información que se había filtrado, buscó respuestas. Se acercó a Meghan con las acusaciones no como un fiscal, sino como un hombre herido, suplicándole que ofreciera un rechazo firme e inequívoco. Necesitaba que ella le diera un ancla en la tormenta, una verdad a la que aferrarse. Sin embargo, según relatos de otras personas familiarizadas con la situación, la respuesta que recibió no fue de consuelo específico. Aunque Meghan mantuvo que las acusaciones eran falsas y parte de una campaña de desprestigio orquestada por sus enemigos, no pudo o no quiso presentar pruebas concretas para refutar las afirmaciones o explicar su participación en los círculos en cuestión. Fue una negación sin sustancia, un muro de relaciones públicas donde se necesitaba transparencia. Esta negación vacía parece haber roto la confianza que le quedaba a Harry. Para un hombre que ha hecho de la autenticidad y la verdad su marca personal, una respuesta evasiva de su propia esposa es el último veneno. La confianza debe ganarse, y una vez rota, es casi imposible de restaurar. En esa habitación, en su jaula dorada de Montecito, Harry se dio cuenta de que la institución que tanto despreciaba al menos tenía un protocolo. En su nueva vida, en su búsqueda de libertad, se encontró completamente solo con una verdad que no podía comprender y una esposa en la que ya no podía confiar. Esto no era sobre tradición, se trataba de confianza, y en ese momento se rompió, dejando un silencio inquieto que ninguna declaración de prensa podría jamás reparar. El pasado había regresado como una orden, no como un recuerdo, y esa orden era ejecutar la confianza que una vez los unió. Para comprender el alcance de esta crisis, el estado psicológico del príncipe Harry es de suma importancia. A pesar de que los divorcios entre la realeza no son inauditos, los historiadores reales señalan que un divorcio para el príncipe Harry sería especialmente doloroso. Brexit se justificó como una separación necesaria para la continuación del matrimonio. Si ese matrimonio se derrumba, la ruptura histórica sería vista en retrospectiva no como una postura de principios, sino como el doloroso resultado de una relación fallida. Dejaría a Harry solo, despojado de su familia, sus títulos militares y ahora de su esposa. Sería el fracaso definitivo, la prueba de que sus críticos siempre tuvieron razón. Es desde este abismo de desesperación que surge el ultimátum, plantear la idea de solicitar el divorcio y regresar al Reino Unido sin ella. Es el movimiento más extremo y desesperado que puede hacer un hombre que siente que lo ha perdido todo. Es un acto impulsado tanto por una terrible sensación de decepción como por una conmoción paralizante. No es una estrategia, es un grito. Un reconocimiento de que la libertad que buscaba en California se ha convertido en el exilio más solitario de todos. Regresar a Londres sería una humillación, pero quedarse en Montecito con el fantasma de este secreto sería una tortura. El príncipe está atrapado entre una institución que lo rechazó y una mujer que, teme, lo engañó. Su única salida es un acto de autodestrucción, borrando el último capítulo de su vida con la esperanza de poder empezar de nuevo, aunque sea sobre las ruinas. Un exilio del exilio, un regreso no a un hogar, sino a los fantasmas de los que una vez intentó escapar. Para comprender cómo una conexión tan terrible podría ser posible, es esencial considerar la atmósfera en la que Meghan residió durante mucho tiempo antes de conocer a su príncipe. El descubrimiento de una actriz desconocida por la realeza no fue un cuento de hadas, fue una clase magistral de navegación estratégica a través de los corredores de poder más exclusivos del mundo, y el escenario fundamental para este ascenso fue Soho House, una serie mundial de clubes de élite para miembros que sirven como las cortes no oficiales de la nueva aristocracia global. Estas instituciones no son solo lugares para cenar, son ecosistemas cuidadosamente creados donde se nutren las carreras, se cierran tratos y se alteran las trayectorias de vida. En abril de 2015 tuvo lugar la inauguración oficial de Soho House en Estambul. El invitado de honor oficial fue el príncipe Harry.
La lista de invitados era un tapiz hábilmente tejido de riqueza, celebridad y poder. Entre los presentes estaba Meghan Markle. A los ojos de los iniciados, este evento ya no es un encuentro casual, sino una intersección bien orquestada, el resultado de años de posicionamiento cuidadoso. En ese período, Meghan ya se había integrado con éxito en la cultura de Soho House. Su red de estilistas, publicistas y amigos bien conectados le permitió acceder rápidamente a las colonias del club en Londres, Nueva York y Toronto. Era una de las operadoras más competentes de la red de influencia, un sistema de alta velocidad de conexiones y favores. Este no era un mundo de casualidades, sino de movimientos calculados. Cada apretón de manos era una transacción, cada invitación una oportunidad. Y Meghan, con una habilidad que ahora parece premonitoria, supo navegar por estos laberintos con una destreza que la llevó directamente al centro del poder, un poder que pronto se arrodillaría ante ella en forma de un príncipe enamorado. En el momento en que tuvo lugar el evento de Estambul, los observadores vieron un cambio importante y casi instantáneo en la trayectoria pública de Meghan. El número de invitaciones a eventos humanitarios de alto nivel creció a un ritmo alarmante. Su fuerte relación con figuras políticas clave, en particular las afiliadas a la campaña de Clinton, se hizo cada vez más evidente. El ascenso abrupto que experimentó parecía inorgánico, demasiado suave, demasiado cuidadosamente cronometrado. Según muchos escépticos, no solo le mostraron la ruta a través de la entrada principal del poder, sino que le dieron una llave. Este punto de vista es lo que da a los rumores de Maxwell su horrible resonancia. A raíz de los comentarios atribuidos a Maxwell, parecería que los recursos financieros de Jeffrey Epstein, y por lo tanto su influencia, se gastaron generosamente en importantes proyectos humanitarios a escala mundial. Si el dinero contaminado se canalizó a través de vías caritativas conocidas, ¿sería posible que la influencia contaminada fluyera junto con él? ¿Cuáles son los términos no hablados asociados a las presentaciones y al acceso que se recibe? El mundo de las redes de élite rara vez se basa únicamente en los logros. Funciona a través de una compleja red de guardianes, patrocinadores y benefactores. La pregunta que ahora persigue a la marca Sussex es quién abrió exactamente las puertas para Meghan y qué, si acaso, se le exigió a cambio. La idea de que su simple entrada en estos prestigiosos establecimientos no es un testimonio de sus habilidades, sino la prueba de un respaldo encubierto, de un padrino secreto operando desde las sombras, es la verdadera bomba de tiempo bajo su mansión de Montecito. No era afecto lo que buscaba en esos círculos, era legitimidad, y alguien se la concedió, a un precio que ahora está saliendo a la luz. En un momento en que el misterio que rodea el pasado de Meghan se complica, surge una figura bastante inusual de las sombras de la historia real. Sarah Ferguson, la duquesa de York. Considerada originalmente una extraña ella misma, Fergie ha ocupado durante mucho tiempo un lugar distintivo y complicado dentro de la atmósfera de los Windsor, y, según algunos conocedores del antiguo círculo social real, puede haber sido una de las primeras personas en ver el peligro potencial que representaba Meghan. El relato oficial de los hechos sostiene que Ferguson no conoció a Meghan hasta después de que su relación con Harry se hiciera pública. Sin embargo, estas personas creen que esta declaración es una ficción conveniente. Creen que Fergie, una experta en redes y una presencia importante en la vida social del príncipe Andrés en el apogeo de su implicación con Epstein, habría sido muy consciente de cualquiera que se moviera en la periferia de su sociedad. Era la reina no oficial de un mundo donde la discreción era ley y el conocimiento era poder. La idea de que una actriz establecida que atravesaba estos círculos comparables pudiera haber permanecido invisible para Fergie se considera tan improbable que es casi imposible. Esto presenta una narrativa mucho más compleja, que Ferguson conocía a Meghan desde encuentros mucho más tempranos y era consciente de las corrientes sociales que estaba navegando. No era una amiga ni una enemiga, sino algo mucho más peligroso. Una guardiana silenciosa en la puerta del palacio, una observadora que sabía más de lo que jamás admitiría, cuyo silencio ahora pesa tanto como la propia acusación.
El ojo vigilante de Fergie no era por curiosidad, era por autopreservación. Sabía que ciertos secretos, una vez revelados, tienen el poder de quemar a todos los que están cerca. El año 2000. El palco real en Ascot, el santuario interior de la alta sociedad británica. La escena es un microcosmos perfecto del poder en la cúspide del milenio. El príncipe Andrés, por primera vez, extiende una invitación a Jeffrey Epstein. En ese momento, Epstein no era un paria, era un miembro refinado y reconocido de la élite, un financiero con un aura de misterio y una libreta de contactos sin igual. Ghislaine Maxwell manejaba a la multitud con la facilidad esperada de alguien con experiencia, tejiendo conexiones. Y durante todo el evento, Sarah Ferguson mantuvo una presencia constante. Los que estaban dentro dijeron que el ambiente estaba en un estado tan estrictamente controlado que nada ni nadie podía pasar desapercibido. Cada invitado era examinado, cada conversación era observada, era un teatro donde se representaba el poder. La sugerencia de que Meghan, una mujer con una ambición y una habilidad para las redes claramente demostradas, pudiera haber operado en los bordes de este mismo mundo sin cruzar el radar de Fergie es, para los iniciados, una imposibilidad. Las acusaciones ahora afirman que Fergie no le dio una cálida bienvenida, sino que demostró el comportamiento de una guardiana, discreta pero firme. Se dice que participó en una especie de bloqueo corporal social, redirigiendo hábilmente las conversaciones y gestionando las presentaciones para evitar que Meghan y el príncipe Andrés establecieran una verdadera relación. No fue un acto de animosidad personal, sino un acto de preservación de la institución. Un movimiento preventivo clandestino, ejecutado con la sutileza de un jugador de ajedrez para mantener una fuente potencial de controversia lejos del miembro más vulnerable de la familia real. Fergie, la superviviente, sabía que en ese teatro de poder, un solo actor fuera de lugar podía hacer que todo el escenario se derrumbara. El futuro de la monarquía no recae en el sucesor al trono, sino en su defensor último. Informes desde el interior del palacio han dicho que el príncipe William, el príncipe de Gales, estaba muy preocupado por la situación de los Sussex, incluso antes de que salieran a la luz las acusaciones de Maxwell. Su hostilidad hacia cualquier posible restauración de Harry y Meghan en el redil real no se considera animosidad personal. Es una evaluación de riesgos fría y realista. La mayor obligación de William no es con su hermano, sino con la corona, una institución milenaria cuya existencia continua se basa en la estabilidad y la confianza pública. Su pensamiento ha sido moldeado por las lecciones de la historia. Vio de primera mano el daño que los problemas matrimoniales de sus padres, Charles y Diana, causaron al reino. Ha sido testigo directo de la transformación de su tío, el príncipe Andrés, en un símbolo viviente de la sensibilidad de la institución al escándalo. Es bien conocido el relato de un tenso enfrentamiento en Balmoral, durante el cual Andrés exigió que se le diera una posición prominente en la vida pública. Se dice que William le presentó a su padre, el rey, una elección severa, o él o Andrés. Como consecuencia, el duque de York terminó su participación. Esto no fue un gesto de orgullo personal. Fue la acción decisiva de un futuro monarca que estaba trazando una línea clara contra cualquier cosa que pudiera debilitar aún más la institución. La monarquía ya no podía permitirse una controversia de este tipo y Meghan Markle, incluso antes de la conexión con Maxwell, era considerada un imán para ello. Para William, el defensor, la línea roja no es negociable. La corona debe ser protegida, incluso si eso significa sacrificar a su propio hermano. Desde la perspectiva de William, la posibilidad de que el pasado de Meghan pueda tener incluso un vínculo tenue con el mundo de Epstein y Maxwell es una amenaza existencial. Tiene el potencial de reabrir la historia clausurada del príncipe Andrés y, por extensión, arrojar una sombra sobre todo el reinado de su padre, el rey Carlos III. Expertos constitucionales opinan que la función principal del monarca y del heredero es permanecer por encima de todo reproche y servir como un símbolo de identidad nacional que une a la nación. Cualquier asociación
por insignificante que parezca, con la red de tráfico sexual más infame del mundo, dificulta el cumplimiento de esa responsabilidad. La monarquía, bajo el liderazgo del rey Carlos, ya está gestionando una delicada transición en una sociedad que ha superado la era de Isabel II, se enfrenta a la oposición de un número creciente de republicanos y a preguntas sobre su relevancia en el siglo XXI. Esta nueva crisis amenaza con mezclar la narrativa de las quejas personales de los Sussex con la historia mucho más grave de la participación de Maxwell en la corrupción y la actividad criminal de la élite. Crea una tormenta perfecta de controversia que tiene la capacidad de arruinar irreparablemente la reputación de la corona en el escenario mundial. El cortafuegos cuidadosamente construido alrededor del escándalo de Andrés ahora amenaza con romperse no por una nueva víctima, sino por la esposa del príncipe pródigo. La corona se agrieta no por un asalto frontal, sino por una implosión silenciosa, una podredumbre que comienza en los bordes y amenaza con consumir el centro. Para William, el cálculo es brutal. Harry es su hermano, pero la corona es su deber, y el deber exige que el cortafuegos que construyó alrededor de Andrés ahora se extienda a su propio hermano. La puerta está cerrada no por rencor, sino por supervivencia. Ahora está claro para todos que las misteriosas 12 horas de testimonio que Maxwell entregó penden sobre la monarquía como una espada de Damocles. Independientemente de si el testimonio contiene verdad o mentiras, su mera existencia es un arma. Es una chispa que tiene la capacidad de encender un fuego, revelando una historia cuyo génesis completo aún está oculto, esperando ser excavado. La Casa de Windsor se enfrenta ahora a repercusiones muy significativas y aterradoras en los años venideros. El problema ya no es un príncipe rebelde y sus quejas personales. El problema es la posible intersección de la monarquía británica con la red criminal más oscura de la memoria reciente. Es una crisis que no se puede gestionar con relaciones públicas o protocolos palaciegos. La monarquía ha sido protegida, pero su paz ha sido rota, y en el silencio que sigue, una verdad persiste. No todas las heridas están destinadas a sanar. Puedes enterrar el pasado, puedes silenciar a los testigos, pero cuando la verdad está escrita en secretos guardados en cintas perdidas, no permanece enterrada, se levanta, y esta vez, la pregunta que queda para la corona es: ¿cuántos más secretos están detrás de las paredes del palacio esperando ser descubiertos? La corona tiene secretos. Y ahora, una prisionera en Florida podría tener la voz para contarlos todos. El juego ha cambiado. Ya no se trata de preservar la tradición, sino de sobrevivir a la verdad.